Y pues vamos a arrancar. Today we're going to talk about, let me show you, simple past tense, okay? Today we're going to talk about simple past. Vamos a hablar sobre el pasado simple. ¿Alguien que me quiera, por favor, colaborar diciéndome qué es el pasado simple? ¿O qué saben del pasado simple? ¿Qué entienden? Por favor, Vanessa, ¿qué entiendes por el pasado Señor, simple? ¿Para ti qué es el pasado simple? ¿Qué entiendes por el pasado simple? O sea, el aquí pasado, dice mejor que dicho. el pasado simple se refiere a un hecho o suceso que ya pasó o sucedió. Muy bien, eso es lo que tienen en la guía, ¿verdad? Sí, señor. Obviamente el pasado es un hecho que ya pasó, ya sucedió en algún momento del pasado, ¿verdad? Generalmente el pasado simple se utiliza para indicar esas acciones que ya sucedieron y terminaron en el tiempo pasado. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el pasado, o sea, puede parecer muy obvio, pero a veces el pasado tiene diferentes formas y entonces se usa para hablar de acciones que iniciaron en el pasado, pero que todavía se están realizando, ¿sí? O que iniciaron en el pasado y tuvieron o duraron un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Generalmente, este pasado simple es las acciones del pasado que empezaron y terminaron ya en un punto determinado del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ayer miré televisión. Entonces yo ayer miré, eso fue ayer, miré televisión ayer y ya, terminó la acción, ¿sí? Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, bien, el pasado simple tiene dos elementos claves para tener en cuenta. Podemos, bueno, realmente dos elementos no, tiene varios elementos, pero una de las cosas que debemos tener en cuenta muy importante es la siguiente. Resulta, voy a dar una flechita aquí para que ustedes lo puedan ver. Resulta que ustedes, como ya saben, en todas las oraciones que nosotros hacemos, utilizamos oraciones positivas, oraciones negativas y oraciones interrogativas o preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, existen dos maneras de hacer oraciones en pasado simple, ¿sí? Una son las oraciones con el verbo to be, como estoy señalando aquí con la flechita, ¿sí? Con el verbo to be. Y otra, la forma de hacer oraciones con los otros verbos normales, ¿sí? ¿Por qué el verbo to be es diferente a los demás? Porque el verbo to be generalmente es un verbo que se refiere a, o significa, mejor dicho, ser o estar, ¿sí? Por ejemplo, yo ayer estuve en el centro. Entonces es una acción utilizando el verbo estar en pasado, ¿sí? Yo estuve en el centro. Como el verbo to be tiene unas particularidades porque él de por sí es un verbo auxiliar, entonces cuando nosotros utilizamos el verbo to be, utilizamos lo siguiente, en pasado. Utilizamos dos palabritas claves para el verbo to be, o los dos auxiliares de pasado, mejor dicho, que sería were y sería was. ¿Listo? Were y was. Bueno, aquí no se me ve bien la palabra was, la voy a hacer con otro color. A ver, con negro, pues. Were y was. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, were y was significa el verbo to be en pasado. O sea, significa estuve, estuvimos, estábamos, ¿sí? Estuvo, dependiendo. Entonces, ¿cómo hago para saber yo cuál significa una cosa y cuál significa la otra? Entonces, mire, la palabra where que tenemos aquí significa, o se utiliza mejor, vamos a hacer los dos. Bueno, where se utiliza con los siguientes pronombres. Con el pronombre you, ¿sí? You, he, no, perdón. We, they. ¿Listo? You, we, they. Básicamente you, we, they. ¿Sí? Estos pronombres, los plurales y el pronombre you. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, tú estuviste en tu casa ayer. Entonces yo digo, you were, ¿sí? Yo digo, you were at home yesterday. Y ahí estoy haciendo una oración en pasado simple
utilizando el pronombre you y el verbo to be en pasado were. Y la palabrita was, que está acá, la utilizamos con los otros pronombres. ¿Cuáles otros? Con el pronombre yo, que es I, con el pronombre he, she, it. ¿Listo? I, he, she, it. ¿De acuerdo? Entonces, bien, muchachos, miren. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos hacer una oración nosotros en pasado simple, con el verbo to be, o sea, con el verbo ser o estar, por ejemplo, yo era feliz, yo fui feliz, yo estaba en la piscina, nosotros estábamos en Bogotá, ella estaba en Neiva, yo estuve cansado o estaba cansado, ¿sí? Tú estuviste aburrida, en fin, todas esas palabras donde hablamos de estuviste, estabas, estábamos, o de éramos, fuimos, eso es pasado simple, ¿cierto? Porque es pasado. Pero como es con el verbo ser o el verbo estar, entonces se van a utilizar esos auxiliares que les acabé de mostrar, ¿listo? Que es la forma como se conjuga el verbo en pasado, ¿de acuerdo? Were o was, dependiendo de los pronombres que les inserté aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Una pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, espero que no. Entonces, seguimos. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? Esa es la primera forma de hacer oraciones con el verbo to be. Ahorita yo les voy a hacer una formulita bien chévere para que ustedes la seguían. Sin embargo, aquí en este dibujito podemos observar lo siguiente, mire. Aquí está ya la fórmula, mire, sujeto, ¿sí? Luego were, que es el auxiliar. Aquí luego sigue un complemento. Básicamente así es la formulita, eso tampoco es mucho complique. Entonces dice, sujeto más was, were más complemento. Lo voy a poner aquí. Por eso ahí ponen un signo de puntos suspensivos como diciendo que ahí sigue la oración. Complemento y complemento, mire. Entonces, ¿cómo haríamos una oración? Para hacer un ejemplo bien ilustrativo. Entonces, primero, a ver, quedémonos aquí. Entonces, sujeto. Entonces, vamos a colocar, a ver, por ejemplo, sujeto. Entonces, digamos que ella. She, ¿cierto? Ahora sigue was y were. Entonces, ¿con cuál iría? ¿Quién me ayuda? ¿Con cuál iría she? ¿Con was o con were? ¿Con cuál iría she? ¿Con was o con were? Con was. Con was, Junior. Muy bien. Thank you. Entonces, she was. Ahí dice, ella estaba o ella era. Y ahora un complemento. ¿Qué podemos ponerle de complemento? Por ejemplo, ella era muy feliz. Very happy. Mire. Básicamente ahí está. She was, bueno, me quedó un poquito oscuro, pero ahí se alcanza a ver. She was very happy. Tenemos sujeto, she. Tenemos el was, que aquí está. Y el complemento que es very happy. Hablando de oraciones más complejas, claramente. Por ejemplo, ya si se hacen oraciones donde uno ve un contexto más completo, pues serán más largas. Pero esa es la estructura general. ¿Listo? Ahora bien, esto que está aquí, en esta segunda filita donde está el símbolo menos, pues es para hacer oraciones negativas. ¿Cómo se hace? Básicamente se toma la misma oración que ya hice, la misma oración que hice acá, o la misma estructura, mejor dicho, solo que le agregamos esta palabrita que voy a desmarcar aquí con un corazoncito, la palabra not. La agregamos después de was o were, ¿sí? Después del auxiliar. Y listo. Entonces, yo quiero negar una oración, ¿cómo la niego? Le voy a dar un puntico positivo que me niegue esta misma oración que hicimos acá, la misma que hicimos, pero que me la haga negativa. ¿Quién quiere, por favor? A ver, Gina. Gina, ¿estás? Gina Castro. Sí, sí, señor. ¿Me ayudas con esta oración, Gina, por favor? Gina, Señor. ayúdame, por favor, con esta oración, ¿listo? La que marqué aquí con corazoncitos, mira. Esta misma la vamos a hacer, pero negativa. ¿Cómo quedaría? Pues ahí sería el cheat Ujú.
¿Sería ahí el not de una vez o después del what? Después de was. Ujú. Aquí está mira la formulita está aquí. Entonces sería she was, y después sin not. ¿Listo? Ajá. She was not. Y, Happy. exacto. Mire, ¿sí? Básicamente no es complicado. Simplemente lo que hicimos fue agregarle acá arriba para que se vea. She was not very happy. Simplemente agregamos la palabrita not. Not. Agregamos después de was. ¿Listo? Después de was. Y no es más. Básicamente, pues eso es. ¿De acuerdo? Muy bien. Chino, todavía era un puntico positivo por el aporte. Vale, profe, gracias. Profesor, ¿puedo hacer la interrogativa? Claro, claro que sí. Pero entonces, espérame, Junior, ya la haces. Voy a mostrarle rápidamente la explicación y Junior me colabora con esa. ¿Listo? En la interrogativa, simplemente, ¿qué hicimos? Esta misma oración que hicimos acá al principio, miren la que yo voy a encerrar acá. Esta misma que hicimos acá. Sí, esta misma que encerré acá. Esta misma oración se utiliza para hacer la interrogativa. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Debemos coger, se pone primero was o were, o sea, aquí se cambia, se pone primero was o were, mire, was o were de primero, y de segundo se pone el sujeto y le damos el complemento. O sea, que ¿qué hicimos? En la oración original que teníamos, cogimos was y lo pusimos de primero, y cogimos she y lo ponemos de segundo, y lo demás queda igualito, ¿listo? Señor. Básicamente eso fue lo que hicimos. Entonces ahora sí, por favor, Junior, ayúdenme con la oración. ¿Cómo quedaría? Sería was she, Entonces, no was, digamos was, sino was. was she very Was happy? she very happy? Eso es, mire. Y ahí estoy diciendo, ¿ella era muy feliz? Ahí estoy haciendo una pregunta. Was she very happy? ¿Era ella muy feliz? Estoy preguntando, ¿listo? Básicamente eso es pasado simple utilizando el verbo to be. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Señor. Sí. Ahí le doy un puntico a Junior también por la colaboración. Muy bien, Junior. Excelente. Ahora bien, muchachos. Eso es pasado simple cuando estoy hablando del verbo to be. ¿Listo? Pero como nosotros no solo hablamos en pasado utilizando el verbo to be, sino que nosotros en pasado también hablamos utilizando otros verbos, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Aparece una palabrita que se llama, mírela, did, esta palabrita. ¿Sí la pueden ver? Esta palabrita bueno, esta palabrita, ¿sí la pueden ver, muchachos? Esta palabrita Sí, did, señor, sí se mira. listo. Esta palabrita aparece y es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esta palabrita es un auxiliar que nosotros utilizamos para hablar en pasado, pero negativa y en pregunta. ¿Listo? En afirmativa no. ¿Cómo así? Así como les mostraba ahorita que el verbo to be en pasado tiene una forma diferente que es was y were, ¿sí? Entonces este was y were aparecen todas porque él es el verbo to be y el verbo to be es un auxiliar de por sí mismo, ¿sí? En cambio, con los otros verbos no. Nosotros, ¿cómo hacemos en inglés las oraciones con los otros verbos? Entonces les voy a mostrar. Tengan muy en cuenta esa palabrita did, que es el auxiliar. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, mire, la estructura para hacer una oración en pasado simple con otros verbos es la misma estructura normal, igualita, normal, ¿sí? Como la estábamos haciendo con el verbo to be. Solo que en vez de colocar el verbo to be, colocamos el verbo que estamos hablando en pasado. ¿Cómo así? Por ejemplo, la semana pasada, el presidente habló por televisión, ¿sí? Entonces, ¿quién es el sujeto ahí? El presidente, ¿sí? El verbo, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que él hizo? ¿Qué me Hablar. dice? Exactamente, hablar. Ese es el verbo que me ha pasado. De hablar, lo voy a pasar a habló. ¿Listo? Y el complemento en televisión la semana pasada. Todo eso, ¿bien? Entonces, básicamente la estructura es muy básica. Tiene lo siguiente, tiene sujeto, tiene verbo en pasado, luego el VP, y tiene un complemento, mire. Eso es para las relaciones positivas, mire. Aquí la voy a hacer. ¿Sí? Sujeto, verbo en pasado y complemento, mire. ¿Sí?
Y ahí recuerden que estamos hablando de la positiva. Aquí está el símbolo más. Sujeto, verbo pasado y complemento. De sujeto, el presidente, the president. Sí, the president. Verbo en pasado. ¿Cómo es hablar en inglés? Punto positivo que me la diga. Speak. Exactamente. Muy bien, Junior. Speak. Junior, ¿verdad? John. Ah, bueno, John, sí, eso sí. John Gómez, ¿no? Muy bien, Sí, John. señor. John Gómez. For good. Speak. Mírenlo, ahí está. Speak es el verbo hablar en presente en inglés. Pero como estoy hablando en pasado, entonces ya no se pone el verbo en presente, sino que se pone en pasado. ¿Cómo quedaría en pasado? Spoke. ¿Listo? Spoke. Entonces, spoke quedaría el verbo en pasado. Entonces quedaría the president spoke. Y el complemento, on the TV, por ejemplo, ¿no? En la televisión. ¿Listo? La semana pasada, entonces last week. Todo eso es el complemento. ¿Sí? Pero la oración tiene tres elementos: sujeto, verbo en pasado, complemento. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos pequeñitos. Tenemos aquí mire, el verbo. Dice, you were lucky. Bueno, tú fuiste de buenas, o tú tuviste suerte, ¿sí? Pasada. Aunque aquí se utiliza were, porque para hablar de cuando uno está con suerte o estuvo de suerte, pues se utiliza la palabrita estar suertudo, como algo así, ¿sí? Es decir, con el verbo to be. Lo mismo aquí, she was lucky. Pero esos dos ejemplos no nos sirven para este caso. Profe, ¿y el did que usted señalaba, en qué momento va o qué Excelente. función forma? Excelente pregunta. Ya voy a entrar para allá. Muy bien. Ya te explico, ¿listo? Como pueden ver ustedes, y ya que me lo preguntas, en la positiva no va el did, ¿sí ven? No va, Ujú. porque ahí no lo estoy utilizando. En la positiva solo uso el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Entonces aquí hay un ejemplo claro. Mire, we went to school, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que sí es bien claro, donde tenemos, básicamente, ya les explico lo del did, ¿listo? Donde tenemos aquí el sujeto, ¿sí? Tenemos el verbo en pasado, que es el verbo went. Mire, went es el verbo pasado de go, ¿sí? Que go es ir. Entonces, went, pues ir en pasado, o sea, fuimos. ¿Por qué fuimos? Porque aquí dice we, o sea, nosotros fuimos, ¿a dónde? La escuela. A la escuela. We went to school. Ahí está sujeto, verbo en pasado y complemento. ¿Listo? Eso es para las oraciones positivas, ¿sí? En pasado con verbos normales, sin el verbo to be. Ahora bien, vamos a entrar a las oraciones negativas y ahí es donde le vamos a dar uso a la palabrita did, ¿de acuerdo? Entonces, mire, aquí está. Oraciones negativas. Miren la formulita. ¿Qué pasa? Para uno hacer una oración negativa, necesita lo siguiente. Ahí es donde aparece la palabra did. ¿Listo? La formulita es la siguiente. Tenemos un sujeto, que aquí está, miren, sujeto, ¿sí? Luego, para poder nosotros negar en pasado, necesitamos utilizar la palabrita did. Ahí sí la necesitamos utilizar. ¿Por qué? Porque como ella es un auxiliar, ella va a aparecer solo para ayudarnos a negar la oración, ¿sí? Y como ella aparece did y aparece acompañada de la palabra not, ¿listo? Que es para negar. Y pilas con esto, como ahí aparece la palabra did, esa palabrita did ya me está indicando que estoy hablando en pasado. Ella ya cuando aparece me dice, yo estoy hablando en pasado. Por lo tanto, el verbo ya no se debe colocar en pasado, sino que se coloca en presente. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos a entender? Sí, señor. Entonces aquí el verbo va en presente. Mi presente normalito. Y luego el complemento. ¿Listo? Pero ¿cómo así que en presente? Simplemente porque ya aparece la palabrita did. Como ya aparece la palabra did, la oración sí queda en pasado, solo que el verbo se escribe en presente, pero la oración toda sí queda en pasado. ¿Por qué? Porque la palabra did me coge el verbo y ya me lo convierte en pasado, ya me dice estoy hablando en pasado, ¿sí me van a entender? Entonces, mire, con esta misma que dice we went to school, aquí está el ejemplo, mírenla cómo cambió, para negarla, mire. Léala por favor, Carolina, a ver cómo quedó, léela por favor. Caro.
Bueno, Gina, léela, porfa, tú que tienes el micrófono encendido, please. Sería wet, dig, no, Ujú, good, tooth, es good. exactamente. Mire, que esa misma fórmula que tenemos acá, quedó esa misma fórmula, mire. We did not, el verbo en presente, mírelo, go, ¿sí mira? Eso que está en paréntesis, que dice didn't, es lo mismo que did Es not. como queda, ajá. Did not, solo que está Es como abreviado. debería quedar. Exacto, si usted quiere utilizar didn't, lo puede hacer. O si no, did not, cualquiera de las dos. ¿Listo? Por eso está entre paréntesis. Y aquí dice go to school. Entonces, go to school es lo mismo que acá. Mire, solo que aquí decía went, que es lo mismo que go, solo que go es en presente y went en pasado. Si mira, aquí como ya está la palabra did, entonces la palabrita go queda en presente. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Ok, very good. Muy bien. Y entonces para preguntar, ¿qué hacemos? Como les expliqué arriba, se pone la palabra did, mire, cogemos la palabra did y la ponemos de primerita, ¿sí? O sea, aquí como estaba did, la pongo de primera, luego el sujeto de segundo y lo demás verbo y complemento. ¿Listo? Básicamente así es la fórmula. Se cambia. Si está el sujeto de primero, entonces se pone de segundo. Mejor dicho, mire, se toma la oración principal y se le coloca did de primero. ¿Sí? Vamos a ver aquí el ejemplo, mire. Mira, aquí tenemos did. Se toma did, luego el sujeto, luego el verbo en presente, porque ya está el did, y luego el complemento. Vea. Básicamente salió la formulita. Did, sujeto, verbo y complemento. Y listo. Entonces, ¿cómo quedaría esa misma oración? Aquí abajito está. Mire, la misma oración que estamos trabajando. Aquí abajito está, mire, tenemos did, pero lo que yo les decía, did, ¿sí? Luego el sujeto que es we, mire, es lo mismo que hicimos acá, es esta misma, solo que aquí la estoy diciendo en pregunta. Luego el verbo normal, mire, go, como quedó aquí también, vean, si es que aquí quedó go y aquí también quedó go, porque en esta oración de pregunta ya se utiliza did para preguntar y aquí para negar también did. En cambio acá quedó went, porque aquí sí no aparece did. Y como no aparece el auxiliar, entonces hay que colocar went, o sea, el verbo en pasado, ¿de acuerdo? Entonces, did we go y el complemento to school. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? Ajá, sí. Listo, muchachos. Entonces, conclusión, esta palabrita did es el auxiliar que nosotros utilizamos, ¿sí? Y ese auxiliar lo utilizamos para negar y para preguntar. Solo para negar y preguntar, ¿de acuerdo? ¿Con qué pronombre lo utilizamos? Con todos los pronombres, con he, she, it, they, we, you, I. ¿Listo? Con todos los pronombres lo utilizamos, con todos. ¿Y por qué les hago la aclaración? Porque recuerden que con estas palabritas de was and were, ¿sí? Was and were, esa que trabajamos hace un momento, la utilizamos dependiendo del pronombre. Unas con were y otras con was. En este caso de did, todos los pronombres se utilizan con did. ¿Listo? Y se usa para negar y preguntar. Y cuando ya aparece, y cuando did ya aparece, cuando la palabra did ya aparece en la oración, entonces quiere decir que ya el verbo debe aparecer en presente, porque ella misma me está indicando que el verbo está en pasado. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esté clara esa partecita. Ahora bien, vamos a entrarnos un poco, ahora sí en lo que pedía el taller. Entonces, mire, el taller que les pedía, ¿sí? Complete cada oración con cada uno de los siguientes verbos. Entonces le pedían buy, catch, cost, drink, fall, hurt, spell, spend, teach, through, win, write. No olvidar usar pasado simple, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes, muchachos? Básicamente lo que debíamos hacer, ya nos quedan 10 minuticos, es en este espacio que está aquí donde puse la flechita, en esos espacios, completar con el verbo que está entre paréntesis. ¿Listo? Ah, mentiras, entre paréntesis no, perdón, con el verbo que nos dieron acá arriba, con alguno de estos verbos. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer entre todos.
Como ahí simplemente nos piden que completemos el verbo, ¿sí? Y las oraciones, pues creo que la mayoría están en afirmativa, entonces lo que tenemos que hacer es tomar el verbo y ponerlo en pasado. Por ejemplo, mira, aquí dice growth, este verbo growth es el pasado del verbo write, write, que es escribir, ¿listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dicen write, entonces buscar el pasado y ponerlo wrote. ¿Dónde puedo encontrar eso? Bueno, pues por internet uno lo encuentra muy fácil, pero de pronto los que no tengan internet y tengan un diccionario de inglés, en la casa, en el diccionario de inglés aparece, en la parte de la mitad, generalmente aparece un listado de verbos con una filita de 3 verbos, ¿sí? Generalmente aparece una filita de 3 verbos, aparece así, write, wrote, written o written. ¿Qué quiere decir? Que el verbo está en presente, ¿sí? Aquí está en presente, aquí está en pasado, y aquí está en participio pasado. Entonces, generalmente en el diccionario aparece así. Entonces, ustedes cuando necesitan hacer una oración en pasado, si no saben el verbo, lo pueden buscar en el diccionario y toman el de la segunda fila, el de la mitad. ¿Listo? Ese sería el verbo en pasado. Bien, entonces comencemos. Como nos quedan 10 minuticos, quiero que por favor cada uno me colabore leyendo una oración de estas. Y entre todos vamos a ver la respuesta correcta. Entonces comenzamos. Carolina me ayuda con la número 2. John Gómez con la número 3. Vanessa Castro la número 4. Gina Castro la número 5. Más Y larga para mí. sí, porque eres muy inteligente. Y Junior Steven Lomelín con esta que aparece con la número 1, donde dice Ronaldo. ¿Listo? Entonces, adelante, comenzamos, porfa. Caro la primera, la número 2. Adelante. Caro. Profe, ¿estás? Carolina me dice que no le está sirviendo el audio. Ah, bueno, entonces comenzamos contigo, Gina, porfa. ¿Listo? Ok. Arranquemos con Gina, porfa. Entonces con la primera y ya la de Caro la hago yo. ¿Vale? Mozart, Worte. Bueno, no, la primera no, la segunda, Gina, la primera ya está. Ok, ok. Sería What did you learn to drive my father? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál iría ahí? Bueno, entonces mira, una cosita, aquí no es mi father, ¿no? Sino my father, no sé por qué me salió ese errorcito ahí. Ok, my father. My father, sería mi father es my, ¿listo? Bueno, para ahorita my. Ahorita Y, yo te los traigo. Vale. y entonces, Gina, ahí sería, ¿cómo? Bueno, how did you learn to drive? ¿Cómo aprendiste a conducir? Entonces, mi padre me enseñó. Entonces, ¿cuál de estas palabras de arriba, de estos verbos, significa enseñar en pasado? ¿Cuál de estos? ¿Quién se lo sabe? Punto positivo que me lo diga. ¿Cuál, profe? Enseñar. ¿Cuál es enseñar? De todos esos. ¿Cuál es la palabra enseñar? ¿Cuál es? ¿No? ¿Ninguno? Yo, profe. ¿No? Pues dígamela, compañero. A ver, mi amor, no has terminado, siéntate. Profe, yo me la sé. Ahorita te Sí, adelante, dígala. TH. Exactamente. Teach se pronuncia. Así Eso. como teacher, ¿no? Teach es enseñar. Traductor. Teacher es el profesor, el que enseña, el enseñador, digámoslo. ¿Sí? Teach. Aquí está la palabra. ¿Quién la dijo? Junior Lomelín, profesor.
Junior, muy bien, Junior. Positivo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mire, how did you learn to drive? ¿Cómo aprendiste a conducir? Entonces, my father teach me, pero empiezas con esto, mire, teach es enseñar, ¿cierto? Pero como estamos hablando en pasado, mi padre me enseñó, porque la pregunta va en pasado. ¿Saben por qué va en pasado? Porque mire, did, vea. How did you learn to drive? ¿Cómo aprendiste a conducir? Entonces, la palabra teach es enseñar en presente, pero en pasado queda taught. Así, ¿listo? Así deben ustedes colocarla aquí. ¿De acuerdo? Mire, my father taught me. ¿De acuerdo? Ujú. Si vamos a entender, ese es el ejercicio. Básicamente ese es el ejercicio que debemos hacer. He taught me. My father taught me. ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, yo creo que Ajá. no vamos a alcanzar a que cada uno lea. Ayúdeme con la segunda, con la siguiente oración. A ver, le digo quién. Vanessa, ayúdame con la siguiente, por favor. Thank you, Gina. Vale, profe. Adelante, Vanessa. We coach afford permitir o car Bueno. so it. Bueno, esa palabra que sale ahí en español realmente no hay necesidad de, o sea, permitirse, es como cuando no nos permitieron, digamos, usar el carro, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, we couldn't afford our car. Sí, nosotros no pudimos, o no nos fue permitido, digamos, usar el carro. Entonces nosotros, ¿qué hicimos con el carro? ¿Sí? Entonces, ¿qué palabrita podría ir ahí? Lo vendimos, lo dañamos, lo lanzamos, lo ganamos, lo compramos. ¿Qué dicen ustedes? Perdón, profe, ¿cómo? ¿Qué palabrita podríamos completar ahí en esa oración? ¿Qué palabrita? Muy, profesor, de comprar, ¿no? Ah, o sea, buy. Sí, esa. Bueno, realmente sí, pero podría ser, pero entonces es que la palabrita for ahí dice permitir, pero en este caso se refiere más como cuando uno puede pagar el carro, ¿sí? Digamos que usted lo tenía, lo sacó, por ejemplo, a cuotas y lo está pagando, pero no lo pudo pagar. Entonces aquí dice, we couldn't afford, o sea, nosotros no pudimos pagar nuestro carro, ¿sí? No pudimos pagar nuestro carro. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces lo vendimos, yo creo que podría ser lo vendimos, ¿sí? En vez de comprarlo, más bien lo vendimos, porque como no pudimos pagarlo, entonces lo vendimos, ¿listo? Entonces el verbo vender, ahí ¿cuál sería? ¿Quién lo dice? Rápidamente que nos queda un minutico. Sell. ¿Cuál? Sell. Esa. Exactamente, sell, muy bien. Ese iría aquí, pero va en pasado, entonces lo mismo, mire, en pasado, entonces ¿cómo es? Quedaría sell en presente y en pasado es sold, ¿listo? Entonces quedaría sold, ¿sí? So we sold it. Bueno, puede ser we sold it, o sea, así que nosotros lo vendimos, ¿listo? Así que lo vendimos, ¿de acuerdo? No pudimos pagar nuestro carro, así que lo vendimos. So we sold it. Y así cada uno, muchachos y señoritas, y así en cada uno de los ejercicios deben hacer, ¿vale? Ya nos quedan como 40 segundos, entonces pues vamos a dejar hasta ahí para poder despedirme. Thank you very much. Ahí deben completar los espacios. Y en la siguiente página también básicamente lo colocaron en el pasado. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz mañana. Bye bye. Thank you. Bueno, Ah, profe, profesor. muchas gracias. Bye bye.